Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por todas las cosas que permites y todas las cosas que no permites también, Señor, porque en tu voluntad está todo el plan, todo lo que nosotros hemos deseado desde siempre y que felizmente tú, Señor, has hecho posible que toda esa coincidencia, Señor, esté de acuerdo con tu santa voluntad. Gracias, Padre, por lo que estamos todos acá, por todo lo que nos has hecho vivir durante todo este tiempo. Y te ponemos delante de ti toda la continuación de este programa para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todas estas alabanzas que vamos a entonar ahora sean para enaltecer esa presencia tuya y para nutrirnos con tu presencia a través del Espíritu de Santidad y elevar nuestro compromiso, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Hoy se hace mucho más importante, amados hermanos, el reconocer en primer lugar que necesitamos ser guiados. Y dentro de esa condición de ser obedientes a su palabra, también reconocer que hay un camino por donde nosotros tenemos que caminar. Y esa es nuestra condición de hijos, de siervos, de servidores, de estar caminando siempre delante de su presencia, buscando pues cada día elevar nuestro compromiso, que no es otro sino obedecer su palabra, reconocer que hay un solo camino y que Él lo ha hecho muy, pero muy evidente a través de nuestro Mesías Yahushua. Que nuestra vida se convierta precisamente en ese compromiso de vivirla obedeciendo, y que en todo momento, amados hermanos, nuestro ser, nuestra palabra, como fruto de ese compromiso y del cumplimiento de sus promesas en nosotros, de nuestra boca y de nuestro corazón, siempre salga una palabra de agradecimiento bajo todas las circunstancias. Así que recibe esta alabanza, Señor, con todas estas premisas que no salen de nuestro corazón, sino que han sido sembradas por ti en nuestro corazón, y lo que hacemos es devolverte, Señor, en agradecimiento y reconocimiento todo lo que has sembrado en Él. Gracias, Padre. Gracias por guiarnos en esta senda, en este desierto. Aleluya. Gracias, Señor.
damos muchísimas gracias, Señor, por transformar nuestras vidas en una ocasión perfecta de alabanza, de reconocimiento, de pisar fuerte y con seguridad, porque tú nos proteges, nos guías, nos provee. Gracias, Padre, por esa senda perfecta que colocas de nuestros ojos y que nos das la instrucción perfecta para caminar en ella. Nos das la luz para poder visualizar, Señor, con mucha nitidez los pasos que hemos de dar, Señor. Que por muy oscuro que sea todo el entorno, tu luz, Señor, siempre va delante de nosotros, y nosotros con los ojos abiertos, los ojos espirituales, podamos ver a través de la fe, tengamos la fuerza a través de la obediencia y caminar, Señor, caminar, Padre, sentirnos refugiados, sentirnos cobijados, Señor, por ti, reconociendo siempre, Padre, todas nuestras faltas, confesando, Señor, lo que nosotros muchas veces hacemos aún sin intención, pero que tiene un efecto, Padre, y que en el peor de los escenarios, en el peor de los casos, siempre estás tú, Señor, protegiéndonos, levantándonos, guiándonos, Señor. ¿Cómo no venir ante ti, Señor, y pedirte perdón? Reconocer, Señor, que tú eres el único que nos guía en toda condición, dándonos tu provisión y tu cobijo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Padre, por derramar tu misericordia, tu bondad, tu amor y tu justicia en cada uno de nosotros, Señor. Recibe toda la gloria esta mañana y siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Mi pecado te hice saber y no lo encubrí. Dije confesaré mis transgresiones a Adonai. Mi pecado
te hice saber y no lo encubrí. Dije confesaré mis transgresiones a Adonai. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Cuán bendecido es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuán bendecido es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación, con cánticos de liberación. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Porque nos sentimos refugiados, protegidos, Señor. Porque al derramar la sangre preciosa de tu Hijo amado nos liberaste, Señor, de todo pecado, Señor. Sentimos seguridad. Sentimos, Señor, y nos complacemos llenos de gozo y de compromiso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene sentido cuando tú estás en medio de cualquier dificultad, de cualquier prueba. Porque sentimos, Señor, que estamos bajo tus alas. Siéntalo, amado hermano. Más grande es el que nos está prometiendo todas estas cosas que cualquier condición temporal por la cual cada uno de nosotros pudiéramos estar pasando, Señor. Siéntalo. Es una gran verdad. No deje que nadie ni nada lo pueda apartar de esa senda, de ese compromiso, y lo pueda sacar de esa protección. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria hoy y siempre, Señor, por los méritos de aquel que murió pero también resucitó y con ello nos dio la garantía de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Shabbat Shalom para todos, amados hermanos. Le damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta ocasión que nos brinda y que podamos seguir valorando todo lo que el Padre nos continúa regalando y que a veces por toda la cotidianidad no la apreciamos en su justo valor. Creo que hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y aún las que no ocurren, por las cuales siempre percibir la presencia de nuestro Padre en todas estas cosas. Porque Él es nuestro refugio, en verdad.
Eh, Hoy tenemos la finalización de un Sefer que ha sido de mucha bendición para nosotros, como todos los libros de su palabra, en específico de esa Torá, de esos 5 libros que estamos estudiando por ciclos y que tenemos el privilegio de terminar. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer dos declaraciones, por decirlo, por no llamarlos anuncios, sino declaraciones. Una se las voy a decir ahorita y otra la vamos a hacer al final. Así que estén pendientes. Ustedes han sido testigos, por así llamarlo, de todo el proceso por el cual he estado pasando. Y en todo caso he tratado de tomar todas esas cosas y transmitirlas para ser edificados todos. Hay muchos elementos de allí en los cuales hay mucho aprendizaje en varios niveles, porque a todos en todo momento nos toca aprender. Solo que el nivel de aprendizaje no es igual para todos, porque cada quien tiene su proceso. Pero en todo caso, no hay que desperdiciar todas estas ocasiones. Esta semana fui al urólogo que me operó, porque había que cerrar, digamos, un ciclo, y yo tenía la opción de tomar otra consulta con otros especialistas. Pero bueno, en oración decidimos, porque en esto me acompaña mi familia y obviamente todos ustedes, que fuese el mismo especialista que me operó. Y yo recuerdo que cuando me entregan el examen, el resultado de la biopsia, ese urólogo se llama David Sánchez, a quien el Señor utilizó como instrumento indudable de eso, fue muy riguroso conmigo por la envergadura de lo que estaba allí en el examen o el resultado de la biopsia. Y me dijo, bueno, hay que hacerte otros análisis, otros exámenes, para corroborar todas las cosas que, no tanto para corroborar, sino para seguir una conducta. Eso me lo está diciendo en medio de no sé cómo llamarlo, eso que dice, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no estaba en mis planes. Una sensación así de incredulidad, muy extraña, ¿no? Y nada agradable, por supuesto. Entonces, él me dice, de esos resultados hay 3 conductas que pudiéramos tomar. Una quimioterapia, una radioterapia o un tratamiento hormonal. A veces los médicos son muy tajantes, muy fríos, y así son así. Es preferible que sean así, que no vayan a maquillar o a ocultar una verdad porque inducen a una conducta que no es la adecuada, con todo el dolor que eso significa. Entonces, en ese momento, bueno, el proceso siguió. Pasaron unos meses porque los exámenes, lo que es el cintilograma y la tomografía, no son nada baratos. Había que reunir un dinero del cual en el momento no lo teníamos. Y yo aproveché esa situación para, bueno, someterme a tratamientos, tanto por la vía natural, pero sobre todas las cosas por la vía espiritual.
Y eso es determinante. Al final yo estaba reacio porque yo sentía en mi corazón, en mi ser, la seguridad de que el Señor me estaba librando de todas las cosas que decía el resultado de la biopsia. Eso es una seguridad de que el Señor me estaba protegiendo. Me hicieron el cintilograma, ya ustedes saben los resultados, salió limpio completamente. Me hicieron el TAF y salió también sin ninguna condición. Y esas tres, cuando fui al médico, al urólogo, él vio los exámenes y me miró a los ojos y me dice, te felicito. y yo, pregunta. Me dice, bueno, pero espérate. Estás muy acelerado, me dice. Porque por todas las cosas que han pasado le hemos tomado alguna confianza. Y seguía notando. Y él me dice, bueno, esto está bien, te felicito. Y yo no esperaba, sino que ver cuál es el punto de vista de él como médico, los pasos a seguir. Y ¿saben qué? Él me dice, vente dentro de un mes con un examen de orina, nada más. Entonces aquellos tres escenarios que me pintó, en el cual había el tratamiento de quimioterapia, el tratamiento de radioterapia y el tratamiento hormonal, ninguno prevaleció. No fue necesario ninguno de ellos. Gloria al Señor. Gloria al Padre. Amén. Gracias. Gracias al Señor. Amados, y esa... Gracias, la honra para el Señor. Y yo eso era una confirmación de claro, lo que yo y ustedes me habían hecho sentir. Y el médico me dijo, vas a durar como 100 años. Y ya yo era... Para bien o para prueba, para no decir mal. Y eso ya yo lo sabía, porque había una hermana que unos meses atrás me había dicho, te vi ancianito allá en la esquina de la Keilah. Eso ya lo sabía, porque el Señor había anunciado. En serio. Y hay una hermana que se me acercó y me dijo eso. Y entonces dijo otras cosas que yo no sé si me da hasta pena decirlo, porque con la prueba que yo le decía, pero ¿qué prueba me hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Porque siempre la expectativa desde el punto de vista médico, y él me mira y me dice, si queréis te haces una prueba de embarazo. Y ya estás listo, me dice. ¿Estás listo? Vente dentro de un mes con esa examen de orina y ver, porque me salí en los exámenes que me hizo la violista estrella con una condición de eso. Y le doy la gloria al Señor. Y yo no podía dejar ese momento de que ustedes de que ustedes sean partícipes conmigo de esto. Porque esto ha sido un proceso que no solo lo llevé solo. Es más, si no fuese por la ayuda del Señor, en primer lugar, que utilizó el respaldo de mucha gente, quizás esto hubiese resultado en otra cosa. Pero es así. El Señor respalda y protege cuando hacemos su voluntad. Y la invitación es esa, amados. Esta es la primera declaración, declarar sanidad, no sobre todo sobre mí, no solo sobre mí, sino sobre todos los que necesitan y sobre todos los que son temerosos del Padre y quieren cumplir su propósito de vida. Así lo declaramos. Especialmente mi hermana Rivka, que la bendición del Padre la acompañe en todo este proceso, que yo sé que va a ser así. Y todos, no solamente los que estamos acá,
sino los que me están escuchando en este momento y los que van a escuchar esta declaración. Eso es una declaración de poder, de fe, de compromiso, de la ratificación de las promesas del Padre en nuestra vida. Al final tenemos otra declaración, así que estén pendientes. Bien, hoy 43, Parashá 43, cerramos esta parte del estudio del ciclo, de este octavo ciclo, del Sefer Bamidbar, con la Parashá 43 más 6, con estos dos capítulos, 35 y 36. El 35 ya lo habíamos comenzado. De hecho, vamos a tomar los últimos versículos de esa última parte que la dio el Moré el Shabbat pasado para tomarlo como plataforma y seguir este estudio. Y el capítulo 36, que es el último. Hillel y Yehoshua Josué bin Nun, es el marco de los escritos apostólicos y la Haftará. Dentro de los escritos apostólicos, capítulo 6, versículos 24 al 33, hay una palabra que es muy importante para nuestras vidas porque nos da una dirección, particularmente dentro de lo que hoy vamos a estudiar de esta parashá. Dice esta versión, Hillel o Lucas 6, 24 al 33, pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados ahora, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres los falsos profetas. Entonces ahí hay 4 ay que están de alguna manera señalando condiciones todas lejanas al Padre. Pero el versículo 27 dice, pero a vosotros, es decir, como que si fuera el otro grupo, pero a vosotros, los que estáis oyendo, digo, a vosotros, los que estáis oyendo, digo. Y eso se puede tomar como discriminatorio. Pero quizás el maestro sabía de la condición de cada uno de los grupos que estaban señalados acá o que están señalados allí. Aquellos que definitivamente provocan el ay del Padre y aquellos que aún siendo pecadores tienen una oportunidad porque están pendientes, porque están ávidos de la palabra del que está enfrente de ellos. Y él le dice, pero a vosotros los que estáis oyendo digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y quizás esta palabra, viendo ese contexto pequeño, a lo mejor, es una opinión mía, pudo haber ocasionado cierto desconsuelo, no, sino cierta, aquello que no cumplió la expectativa que ellos esperaban. Pero ¿cómo es que nos va a decir el Señor porque la gente espera una bendición para uno y el Señor está enfocando esa bendición para otros que no son ellos mismos? Como cierto desconcierto. No se cumplieron las expectativas, pienso yo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Porque todo esto está conducido al prójimo. Digo yo como referente a esos hay
que tenemos en la misma palabra. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Entonces eso pareciera que fuera tremendamente injusto. Porque ¿cómo es que yo voy a ser el medio para hacer de bendición a otros que no se merecen la bendición? Porque están marcados como enemigos, como el que nos aborrecen, como el que nos maldicen o como el que nos maltratan. Eso es tener una condición demasiado exigente para el común de la gente, para los esquemas en los cuales usted y yo nos estamos moviendo, allá en aquel momento, tantos años atrás, como en este tiempo. Dice, al que te hiera a la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita el manto, no le impidas tomar también la túnica. A todo el que te pide, dale. Al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. ¿Ustedes creen honestamente que eso sea justo? Porque es que la justicia del Padre no se trata de devolverle a Él, a la persona que en un momento dado nos puede estar agraviando. Pero hay algo, amados hermanos, que esta porción nos va a dar como respuesta muy probablemente a este planteamiento. Dice, versículo 31, conforme deseáis que os hagan los hombres, hacedlos igualmente. Entonces aquí hay una condición en la cual no vemos al otro que está actuando mal, sino que nos coloca a nosotros como protagonistas, como elementos de recibir algo de ese intercambio que nosotros no entendemos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que los aman a ellos. Y hacéis bien, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. Y ese hacer lo mismo, amados hermanos, se enmarca dentro de una normalización en el cual nuestra sociedad está sucumbida. Porque estamos repletos de malos ejemplos y de seguir esos malos ejemplos. De hacer lo mismo que incluso bajo la aprobación legal, cierto viso de legalidad, bajo el respaldo de asociaciones, de instituciones, de lo que uno llama como sociedad, me dice, pero eso es común. Eso es común. Entonces, enfrentarnos a una cosa que es común para nuestra sociedad o para la sociedad en donde nos desenvolvemos, pero no es nada común para lo que nos dice el Padre, crea conflictos en nuestro corazón. Y aquí hay un elemento, amados hermanos, y si hacéis el bien, es hacer el bien bajo todas circunstancias, bajo las condiciones más difíciles. Más difíciles. ¿Quién es el bendecido? ¿Quién va a ser objeto de bendición? Porque aquella persona que nos agrede, de repente en su condición de agresor, va a continuar con esa mentalidad de agresión de pecador. Y esa bendición a lo mejor puede ser que le sea de bendición realmente, pero no por su actitud. Pero nosotros, ese grupo al cual él se está dirigiendo, el Maestro, nuestro Mesías Yehoshua, sí tenemos una condición de recibir esa bendición, de hacerle una bendición. Hay una neurocientífica
que se llama Ana Ibáñez. Ponga atención a esto para que vea por dónde, como decían alguien por ahí, vienen los tiros de esta palabra. Ella manifestó en una conferencia que dio en Colombia recientemente, ella es española. Dice, el hacer el bien a otros sin ningún requisito, simplemente hacer el bien a otros, no solo beneficia a los demás, también tiene un impacto positivo directo en nuestro cerebro. Está hablando desde la ciencia. Y dice textualmente, yo puedo leer a través de un electroencefalograma que cuando una persona se conecta con otra para hacerle algún bien, las frecuencias cerebrales entran en mayor coherencia. Y remata diciendo, el ser humano biológicamente está hecho para hacer buenas cosas por los demás. ¿Y quién hizo el ser humano? Entonces, amados, esto nos parece una locura. Pero esto está hecho, esa palabra está dirigida de quien el que hizo el ser humano, el hombre. Y que Él sabe que dentro de esa condición, porque Él fue el que nos realizó, nosotros cuando actuamos de acuerdo a ese diseño, nos estamos bendiciendo, nos estamos haciendo el bien, no solamente a los que pudieran estar, que puede desecharlo o no, que puede tomarlo o no, pero sobre todas las cosas Él está dirigiendo esa bendición a aquel que la emite. Porque está hablando de acuerdo a una coherencia del diseño espiritual. Pero nosotros, por ignorancia, por lo que sea, por rebeldía, chocamos con eso. Y lo está diciendo, no es porque lo está diciendo la ciencia que tenemos que creer, sino que lo corrobora. Es parte de ese diseño. En Josué, nos habla de la ratificación en términos de obediencia de lo que se estableció como mandato en la Torá, que está prescrito en esta porción, en esta parashá. Después habló Adonai a Josué diciendo, dando el lineamiento de aquello que había colocado en el mismo Moshe. Habla a los hijos de Israel y diles, designad para vosotros las ciudades de refugio. Ciudades de refugio, de los cuales os hablé por medio de Moshe, para que pueda huir allá el homicida que mate a alguien sin intención, sin premeditación. Pero lo mató, le quitó la vida. Y os sirvan de refugio contra el pariente de sangre. El que haya alguna de esas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y hablará sus palabras a oídas de las autoridades, que en este caso son los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo acogerán en la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Y si el pariente de sangre lo persigue, no entregarán en su mano al homicida porque mató a su prójimo sin premeditación, sin haberle aborrecido en días anteriores. Y deberá permanecer en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta que la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el homicida podrá regresar e ir a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde había huido. Entonces hay una condición bien extraña que cuesta ubicarla con los esquemas de justicia que nosotros manejamos o lo que hemos aprendido
dentro de esta sociedad donde nos desarrollamos. Conceptos como ciudades de refugio, conceptos de protección, aquel homicida, pero que tiene un límite, y con esto me estoy adelantando un poquito, que tiene un tope y una condición. La condición es que lo mataste, pero sin premeditación. Y la otra condición o el límite es la muerte. No me estoy refiriendo de aquel que fue asesinado o matado, mejor dicho, sino del sumo sacerdote. Y cosas que no se puede explicar, porque aparentemente no tiene ninguna lógica una cosa con la otra. Pero vamos a entender esto un poquito más adelante. Hay dos elementos que son, de repente pueden ser complejos, porque nosotros vemos en los seres humanos son resultados y acciones en los otros. Pero dentro de esos pensamientos y de ese camino a seguir, hay todo un proceso en el cual se inicia precisamente con lo que está en nuestra mente y que eventualmente se va a convertir en seguir una senda para cumplir un objetivo en términos generales. Esto define precisamente nuestras acciones. Nuestras acciones están definidas por una convicción en un momento dado, por un pensamiento que a veces no lo filtramos, no lo medimos y simplemente actuamos. Pero siempre es así, ese mecanismo. Entonces es importante que tengamos presente el funcionamiento de nuestra mente y lo que tenemos dentro de nuestros ojos como la ruta a seguir. La ruta a seguir. Eso define no solamente nuestras acciones, porque el cúmulo de acciones definen nuestra forma de vivir, cómo vivir, lo que en hebreo se llama halajá, nuestros pasos. Y allí, por supuesto, tiene que ver con nuestra personalidad y con todo ese cúmulo de consecuencias que genera el camino que hemos escogido eventualmente por lo que hemos pensado como criterio. Ese es el esquema en modo general. De eso habló Isaías muy claro, en una palabra que hemos leído muchas veces y que hemos reflexionado muchas veces, en el capítulo 55 de Isaías, o profeta Isaías, versículos 8 al 11. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Adonai. Entonces aquí hay un punto de referencia que tiene que ver, disculpen, voy un momentico atrás, con hacen lo mismo. Con nuestras acciones y con el parámetro o el modelo que nosotros tomamos para realizar nuestras acciones. ¿Cuál es el parámetro de las acciones? ¿Cuál es el modelo que nosotros estamos siguiendo para hacer nuestras acciones? ¿El modelo del mundo o el modelo que está reflejado en esta palabra que tiene que ver con los pensamientos del Padre y con los caminos que determina el Padre? Entonces ahí está. Los dos modelos enfrentados o expuestos. Y muchas veces nosotros cuando leemos declaraciones de estas que nos parecen injustas, porque de amar al enemigo y de hacer todas aquellas cosas que aparentemente no la entendemos, no son buenas por el modelo que hemos tenido de justicia, entramos en conflicto. Y sigue diciendo, versículo 9 del 55 de Isaías, porque como los cielos son más
altos que la tierra, asimismo, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dice, están por encima de todos nosotros. Entonces, no tenemos que fijar nuestra mirada ni horizontalmente, ni mucho menos para abajo. Tenemos que ver hacia arriba. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Como la lluvia y la nieve, y presenta esa figura formidable, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelve allá sino hasta que cumpla su propósito. Entonces yo decía, pero Señor, ¿cómo voy a tener yo tus pensamientos y cómo yo voy a seguir tus caminos? Entonces pone este ejemplo maravilloso y dice, ¿sabes qué? Así como la lluvia cae, porque cae por mi condición, porque yo quiero que caiga, cuando yo quiero que caiga y donde yo quiero que caiga. Dice, y no vuelve allá hasta que cumpla su propósito, que cuál es, sino que regar la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para la cual le envié. Entonces es una condición de poner nuestra mirada en el propósito del Padre. Y que en este ejemplo maravilloso nos habla de la lluvia, que no la gobernamos nosotros, es autoridad del Padre, y que tenemos que cumplir un propósito por todas las cosas que nos enseña a través de estas letras, de estas palabras. Hay elementos que son tierra, semilla y pan, que los menciona en este capítulo 55 de Yesayahu, en el cual nosotros estamos involucrados. Es como el cumplimiento de un pacto o del pacto, en donde, como siempre le hemos dicho, un pacto es la conciliación de dos partes esencialmente, en donde una de las partes coloca lo que él ha pactado y la otra también cumple con lo suyo. Entonces el Padre dice, yo cumplo con darte la lluvia, pero tú tienes que cumplir con la otra cosa. Tú como tierra, tú como semilla y tú como pan, para que pueda germinar esa tierra, para que pueda producir eventualmente y multiplicarse y para que finalmente puedan ser alimentados. Por eso es que la palabra está muy, pero muy ligada a hechos agrícolas, a la tierra, a la producción, a los árboles. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito. Y del mismo esquema es su palabra, que al fin y al cabo es lo que él está tratando de reflejar a través de este ejemplo. De la misma manera, su palabra cumple su propósito. ¿Pero qué? Lo cumple con nuestra responsabilidad, con hacernos uno con lo que, participando con el Padre a través de la lluvia y convirtiendo todo esto en una verdad. Esto, amados hermanos, es el esquema que el Señor nos ofrece, que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y quizás es muy probablemente que en esta porción o con esta parte podamos responder alguna de estas interrogantes. Hay advertencias que son necesarias visualizarlas, que son necesarias tenerlas para poder tener cuidado a la hora de caminar. Y no tanto de caminar, sino a la hora de pensar. Porque el camino es lo que viene después del pensamiento. Esa es la secuencia. Y precisamente en el 35, capítulo 35 de Bamidbar, que es parte de esta parashá, de esta parte de la parashá, verso 34, 35, 34 de Bamidbar, dice una palabra que más que advertencia es como una orden. Y dice, no contaminarás. No hagas tamé, para utilizar la palabra hebrea. Porque esa contaminación pasa por el hecho de una contaminación ambiental.
Estamos hablando de una condición espiritual. Y de ese lado de la acera es que tenemos que colocarnos a la hora de abordar estos temas que vamos a tratar de estudiar en esta porción. Desde la parte espiritual. No contaminarás la tierra donde vosotros habitáis. Recuerden la figura que utilizó el Padre con la lluvia y la tierra para que germine y dé frutos y alimente. Si esa tierra está contaminada, los frutos que va a dar, si es que los da, también van a estar sujetos de contaminación. Y nosotros somos los responsables, los garantes de que esa tierra que somos nosotros mismos tenga que cumplir el propósito por la cual fue creada. Por eso es que cuando hablamos del cumplimiento de hacer el bien, tenemos que tomar eso como el modelo. Porque si salimos de eso, estamos actuando no solamente contra nosotros mismos, sino contra la mismísima creación del Padre. Estamos saliendo del modelo. Y cuando salimos del modelo, salimos del refugio. ¿Y qué le pasa al que sale del refugio? Está expuesto a que lo maten. Entonces, la tierra donde vosotros habitáis en medio de la cual yo habito. ¿Por qué? Y da la razón. Yo, Adonai, habito en medio de los hijos de Israel. Y sabemos que el Padre no tiene una condición de habitar en medio de la impureza. Hay 3 temas en esta porción que de alguna manera se convierten en 3 advertencias. Y ahí me voy a centrar para responder de alguna manera, a lo mejor no del todo, las preguntas o el planteamiento que nos hace Yeshayahu de cómo pensar como el Padre o cómo caminar como el Padre, sus pensamientos y sus caminos. El primero de los temas es el otorgamiento. Nos habla del otorgamiento a los levitas de la posesión de 48 ciudades a ambos lados del Jordán. Ellos no tienen parte de la adjudicación de la adjudicación de territorio como las demás tribus, y ya eso lo habíamos estudiado anteriormente. No fueron sujetos de esa repartición de las tierras. Su bendición, dice la misma palabra, que está en la misma presencia del Padre. Entonces, dentro de ese primer punto, ese primer tema y de esa primera advertencia está el desprendimiento. Y aquí comienzan los problemas, entre comillas. El desprendimiento. Porque ¿sabe quién es agarrado? Unos más, otros menos, el ser humano. No somos desprendidos. Entonces ahí comienzan los conflictos. Y comienzan las luces amarillas en primer lugar de advertencia para ver qué está pasando con eso. El segundo de los temas es la palabra refugio. Las ciudades otorgadas también servirán de refugio para aquellos que mataran a alguien en forma accidental y sin intención. 10 dirigentes junto con Yehoshua bin Nun y Eleazar, el sumo sacerdote, son responsables de la justa distribución de la tierra. Hablando de justa distribución de la tierra, entonces estamos hablando de un elemento, además del desprendimiento, la justicia. Y allí a lo mejor vamos a chocar con algunos conceptos, como ya lo he dicho, en el marco de lo que vimos en la palabra de los escritos apostólicos de Lucas. Y la tercera de los temas son las hijas de Zelofhad o Zelofehad. Las hijas de Zelofhad contraen matrimonio con integrantes de su propia tribu, manteniendo su heredad para la tribu de Menashe. Y ahí es el reconocimiento, porque eso no estaba estipulado, sino que van al padre y le dicen, mira, hay esta situación, ¿qué hacemos? Vamos a reconocer
tu petición, que no es otra cosa sino reconocer lo que estaba estipulado en la palabra. Entonces esas tres cosas, desprendimiento, justicia y reconocimiento, tienen su primer enemigo en yo. Porque muchas veces no reconocemos, no somos desprendidos, sino que vemos nuestros intereses. Muchas veces no actuamos de acuerdo a la justicia, incluso humana, porque nos parece injustamente, siempre somos los agraviados. Y muchas veces vemos con mucho recelo la justicia del Padre, porque está hablando de un esquema espiritual que no encaja de acuerdo a nuestros conceptos. Y muchas veces no reconocemos al otro, sino que vemos hacia adentro de nosotros. Por lo tanto, se consigue el primer tropezón o la primera traba. Todos estos tres temas que funcionan no solamente como temas, sino como advertencias en nosotros mismos. Entonces, vale la pena hacer este planteamiento. ¿Qué concepto tengo yo? Porque yo estoy involucrado de estos tres aspectos. ¿Cómo veo el desprendimiento, la justicia o el reconocimiento? ¿Será que lo estoy viendo como piensa el Padre o como intenta que nosotros caminemos en sus caminos? Y la otra cosa es, no se trata de mi concepto, sino el del Padre. Todo dirigido a mí. Y el otro es, Él es quien pone las reglas, yo las obedezco. ¿Qué tanto estamos nosotros entendidos? ¿Qué tanto nosotros estamos comprometidos? No solamente con saber el concepto, que saber, sí, el Padre es la autoridad y tal, pero yo actúo de acuerdo a lo que yo crea. Entonces, todas estas partes crean conflicto en nuestra vida. Y se evidencian en nuestras decisiones y se evidencian en las consecuencias de esas decisiones. Y lo más cumbre de la cosa es que todas las culpas son del Señor. O del que está enfrente de mí, o el que está detrás de mí, el que está pero nunca yo. Entonces, es verdaderamente, digo yo, importante o que llama mucho la atención, porque el Señor, cerrando este libro, este cuarto libro, habla de estas cosas y de esta manera. Porque recuerden que lo que viene, el libro que viene de Barín, que es Deuteronomio, que hace un resumen de los 4 primeros. O sea, con esto terminamos toda la temática de la Torá. El Padre con el 5.º libro lo que se quiere asegurar es que hacer el resumen de todo esto, que termina hoy con esto. Veamos el desprendimiento y tiene un esquema. El desprendimiento, según lo que vemos aquí en la propia palabra, en la cual comienza con el establecimiento de un mandato, con un objetivo definido, tiene una descripción de ese objetivo, de cómo hacer para que ese desprendimiento se dé y sobre todo con un mayor propósito. Es decir, tenemos el por qué debemos ser desprendidos, el para qué tenemos que ser desprendidos y el cómo lo vamos a hacer. Repito, esto que estamos viendo, amados hermanos, lo vamos a ver bajo el aspecto espiritual, no de la narrativa, que es importante también, histórica, dentro de ese contexto que muchas veces se traduce literalmente en cada palabra en el momento que sucedió, etcétera, etcétera, sino que vamos a trascender con una visión espiritual y sobre esa visión espiritual una visión profética que va a trascender el aspecto local o temporal de la palabra. Entonces tenemos ese esquema con lo que refiere a los desprendimientos. Dice Bamidbar 35, 1 y 2, habló Adonai a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, ordena a los hijos de Israel que dé su herencia a todos los hijos, a todas las tribus, de su propiedad, y ahí está el desprendimiento, de lo que le pertenece porque yo se lo he dado, den, yo se lo he dado y ellos van a dar. ¿Ven la dinámica?
Yo se los he dado, yo se los he concedido, el Padre Celestial, y de eso que yo les he concedido, tienen que dar, dice, en propiedad, den a los levitas ciudades en que puedan habitar. Dice, entregaréis también a los levitas los pastizales de las ciudades en torno a ellas. Entonces tenemos el establecimiento de un mandato. No es, te sugiero que te apartes el 10, el 5% de esto tal y se lo das si tú quieres. No, no. Eso es un mandato que el Padre. Por eso se habla de ser desprendidos. Y por eso habla de para ser desprendido, el desprendimiento comienza con nuestra... No es que lo voy a hacer, bueno, si no lo hago, me caen las 7 plagas, las 10, las 12, las 24, no sé cuántas. Por temor, sino por convicción. Porque yo quiero ser obediente. Y dice Bamidbar 35, 3 y 6, las ciudades les servirán de morada y los pastizales serán para su ganado, para sus animales domésticos y para todas sus bestias. ¿Las de quién? Las de los levitas. Dice el 6, de las ciudades que habéis de dar a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que se refugie allá el homicida. Entonces tenemos ahí el objetivo. El Padre muestra qué es lo que debemos hacer y el objetivo que Él está persiguiendo en un momento dado en nuestras vidas. A veces no aparece ese objetivo. A veces nosotros, el Padre nos deja por allí como que medio... para que nosotros podamos buscar y podamos ver y discernir qué hay detrás de todo esto. Pero en este caso lo define muy bien, porque Él sabe que esos son medulares, eso es estructural para nosotros. Dice el 35, 4 al 6, los pastizales de las ciudades que daréis a los levitas desde el muro de la ciudad hacia afuera serán de 1000 codos en derredor. Mediréis 2000 codos fuera de la ciudad por el límite oriental, 2000 codos por el límite sur, 2000 codos por el límite occidental y 2000 codos por la parte norte, quedando la ciudad en el centro. Esto será de ellos como pastizales para las ciudades. Daréis 42 ciudades. Describe lo que está allí. Y eso lo vimos en parte de lo que es la parte final de la parte 2 de esto. Hay una descripción como siempre ha hecho el Padre. El Padre le describió a Adán qué era lo que tenía y qué era lo que no tenía que hacer. El Padre le describió a Noé, cómo era lo que tenía que hacer con el arca, cuáles eran las dimensiones y cómo lo iba a hacer. El Padre le dijo a Abraham para dónde iba a salir y le ocultó algunas cosas que por la condición también de trabajar con él en la fe. Y le dijo, y el Padre siempre describe algunas cosas o describe lo que necesitamos saber en el momento que tenemos que actuar. Eso tenga la plena seguridad. ¿Cuál es el problema? No es nuestra visión. El problema es que nosotros ni vemos la descripción ni la buscamos tampoco. Y eso se logra a través de irse intimar con el Padre para percibir a través del Espíritu esa descripción, ese objetivo del cual Él siempre ha querido que nosotros tengamos. Mire, en todo esto hay un principio fundamental que el Padre no lo deja de lado. Y el principio es recibir para dar. Esto es clave. No es recibir para engordar. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos la capacidad. A veces el Padre me dice, nos da un chorro y dice, ¿dónde meto yo todo esto? Tienes que darlo. Tienes que darlo. Esa frase de dar la túnica y también, ¿cuál es la otra? El manto y la túnica tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Entonces, Bamidbar 35, 7 y 8 dice, todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 y junto con sus pastizales, las ciudades que daréis provendrán de la propiedad de los hijos de Israel. Del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno cederá sus ciudades para los levitas en proporción de la propiedad que hayan heredado. Entonces es una cosa muy sencilla de entender, pero qué difícil aplicar. Qué difícil aplicar. Tenemos que
que saber que es el Padre el que nos provee. Y el Padre muy probablemente y muy repetidamente provee a otros a través de nosotros. ¿Se entiende? Nosotros somos los que hemos recibido la bendición para que otros sean bendecidos. Pero si nosotros tenemos una visión obtusa o distorsionada de este principio de recibir para dar, cercenamos o cortamos el flujo, como dicen por allí, el flow del Padre. Entonces, como dice el hermano Atiel, esta dinámica espiritual, tenemos que verla muy bien, pero lejos de verla, cumplirla. Mayor propósito al final, y ya entonces entramos en una esfera mucho más amplia que abarca las promesas del Padre, con una visión que todos, amados hermanos, tenemos que tener. Uno de los elementos, digo yo, que nos hacen mucho daño es limitarnos, circunscribirnos, eso mismo, yo lo digo mal, pero no importa, ustedes entienden, encajonarnos, así sí, encajonarnos en los límites que las situaciones de prueba, de los conflictos, nos tienen esos. Hay que tener una visión amplia. Hay que ver el propósito mayor en medio de cualquier situación. Y aquí está. ¿Por qué distribuir a los levitas por todo el territorio y no darles un lugar específico para ellos juntos, como a todas las tribus? ¿No sería más práctico? La cercanía puede contribuir positivamente en el fortalecimiento de la unión, comprensión y compromiso entre los levitas y las demás tribus. Tenían que ser, por el diseño que el Padre había dado, que era el socorro, el refugio, de que estén al alcance. No ponerlos al extremo norte o al extremo sur, porque si el que comete el asesinato o la muerte, premeditada o no, está al otro extremo, no va a llegar, lo alcanza el pariente. Y antes de llegar. Cada tribu tenía que compartir su porción de ciudades con los levitas. De esta manera, Adonai se aseguró de conservar la conservación del camino hacia él. Esto es importante. El Padre garantiza siempre que esa ruta, que esos caminos sigan a él. Nosotros somos los que nos perdemos. Ahí está una prueba. Al alcance de todos. Dice, de esta manera Adonai se aseguró la conservación del camino hacia él, teniendo su palabra al alcance de todos. Otra vez, Isaías o Isaías, porque comienza la lluvia, que es su palabra, al alcance de todos. Entonces, todas estas cosas están hilvanadas. Y claro, hay un pacto como parte de ese propósito mayor que siempre nosotros debemos visualizar en toda oportunidad. Adonai prometió dar en posesión a la simiente de Abraham la tierra de Canaán, y ahora la tenían y habitaban en ella. Entonces todas estas cosas tenía que colocarlas para que esas promesas, que lo que está escrito en ese pacto se pueda cumplir, sea viable. Adonai prometió dar la tierra en heredad a su pueblo escogido e hizo cumplimiento de estas promesas, estableciendo a los levitas en cada ciudad específica con la finalidad que fuesen ellos los encargados del tabernáculo, y con eso estamos diciendo de embajadores de la mismísima presencia del Padre, lo más cerca del resto del pueblo. Para ser descendientes de esa tribu, por ser descendientes de esa tribu de Leví y haber sido fieles en el desierto con el becerro de oro, y de esta manera llevar los principios de Adonai al pueblo y así preservar la fe. Qué bueno es el Padre, ¿no? La Torah no está tan lejos y tan alta que no la puede alcanzar, y tan profunda, siempre está al alcance de todos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Lo segundo, además del desprendimiento, que es tremendamente importante, es la justicia. Es la justicia.
Pero cuando nosotros vemos la radiografía, el esquema de lo que se plantea aquí, salen muchas cosas. 35, 9 al 12 y 15. Luego Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán hacia la tierra de Canaán, os escogeréis ciudades que serán para vosotros ciudades de asilo, a donde pueda refugiarse el homicida que mate a alguno sin intención. Y dice el verso 12, tales ciudades os servirán de refugio frente al vengador. Y así el homicida no morirá antes de presentarse a juicio ante la asamblea. Entonces hay una condición de pecado involuntario que termina con un juicio. ¿A qué le suena eso? Esto hay que verlo, amados hermanos, con una parte de proyección espiritual, como lo había dicho anteriormente, y dentro de esa parte, una parte profética. El homicida no morirá antes de presentarse a juicio ante la asamblea. Dice el verso 15, estas 6 ciudades serán para refugio de los hijos de Israel, y son 6 ciudades que no sé si coinciden con esos 6 milenios que anteceden el séptimo, como un espacio para conseguir refugio dentro de ese tiempo. Tanto los beneficiarios de todo esto, dice, son tanto al extranjero y al que reside entre vosotros. Los hijos de Israel, al extranjero y al que reside con vosotros, para que allá se refugie todo el que mate a otro sin intención. Entonces la primera pregunta que sale de lo que nosotros llamamos justicia, y que de hecho es así, es entender qué tipo de justicia es esta. Entonces se plantea en primer lugar muchas preguntas, pero podemos mencionar 3. Entonces se plantea la protección al homicida. Entonces se plantea un permiso posible para el que mata, o para ejercer venganza. Hay como una expresión de permisología aparente para decir, bueno, tienes derecho a vengarte. Y el otro punto es la universalidad condicionada. Es decir, no solamente esto aplica para los hijos de Israel, sino al extranjero y al que resida entre vosotros. La condición es que esté residiendo entre vosotros. Todas estas preguntas y otras más están en nuestra mente cuando vemos estos planteamientos que de repente a primera mano pueden resultar absurdos. Y allí vemos la distribución de todas estas ciudades de refugio estratégicamente situadas a lo largo y ancho de la tierra concedida por el Padre a las diferentes tribus. Dice así pues, 35, 13, 14, así pues de las ciudades que daréis tendréis 6 ciudades de refugio, estableceréis 3 ciudades a este lado del Jordán y otras 3 ciudades en la tierra de Canaán, a este lado del Jordán y en la tierra de Canaán. O sea, toma como parte divisoria, por decirlo así, el Jordán. 3 para un lado y 3 para el otro. Y en cada una de las ciudades, estas ponen el nombre de las ciudades y las tribus que fueron beneficiadas con el sitio de esas. Naftalí, Menashe, Efraín, Gad, y Judá y Reubén. Allí, en esas tierras, estaban ubicadas las ciudades de refugio, en el cual tenían que acudir el homicida para ser protegido. Lo primero que hay que ver con esto es la intención o la no intención, la intencionalidad. Y hay entonces allí un divorcio de lo que nosotros podemos percibir con la justicia humana. La justicia humana
no permite medir, porque no puede, el hombre no puede hacer eso, medir la intención del corazón del que se está juzgando. No tiene la capacidad. Cuando mucho, la justicia la justicia humana, lo que se hace valer es de hechos. No sé cómo se llama esto que recogen las pruebas, son las pruebas. Que se cometió un delito, bueno, vamos a recoger las pruebas y hay un juzgado, hay un juicio, hay un jurado que determina tal. Pero más nunca va a decir, yo te miro a los ojos y yo sé que en lo más profundo de tu corazón querías matarlo. Eso no lo puede hacer. La intencionalidad solamente la mide el Padre. Y aquí está entonces un punto de partida bien importante, de entender la justicia que está descrita en esta porción como una justicia celestial, con unos parámetros diferentes a lo que nosotros, por mucho que querramos, no lo podemos cumplir. Bamidbar 35, 16, 21 dice, pero si lo golpea con un instrumento de hierro y muere, es asesino. El asesino será muerto irremisiblemente. Si lo golpea piedra en mano con que pueda matar y muere, es un asesino. El asesino será muerto irremisiblemente. Si lo golpea con un instrumento de madera en la mano que pueda matar y muere, es un asesino. El asesino será muerto irremisiblemente. Entonces, todas estas cosas lo que hablan es que hay una premeditación, hay una intencionalidad. ¿Por qué? Porque hubo antes en el pensamiento del homicida la intención de matarlo. Y se evidencia con que agarró el hierro, con que agarró la piedra, con que agarró lo que agarró para darle. No fue una cuestión que fui pasando y yo te tropecé accidentalmente, tú caíste por el barranco y bueno, también resultó lo mismo, muerto. El asesino será muerto irreversiblemente. El vengador de la sangre, él mismo matará el asesino. En el momento en que lo encuentre, lo matará. Y si por odio lo empuja, ¿por quién? ¿Por accidente? No, por odio. O lanza algo contra él deliberadamente y muere, o si por enemistad, por odio, lo golpea con el puño y muere, el agresor será muerto sin remisión. No tiene derecho. Es asesino y el vengador de la sangre matará al asesino cuando lo encuentre. Esta es la primera parte, la intencionalidad, lo hizo con intención. Pero está la otra contraparte que es sin intención. Y aquí hay un asunto bien importante, que es, se los adelanto porque si no se me olvida de repente, que es una cosa, amados hermanos, es ser, ¿cómo lo digo? Pecador con intención. Que mi rutina, mi vida está envuelta en una condición de mis hechos, mi pensamiento está envuelto en una condición de pecado. Y otra cosa es ser pecador, porque todos lo somos, es por una condición circunstancial. No es como fruto de la maquinación del pecado que yo he permitido que se anide en mi corazón y en mi mente. ¿Se entiende? Los resultados, y esto hay que verlo con mucho cuidado, porque muchos dicen, pero al fin lo mataste, está muerto. Pero la cuestión de la intencionalidad o sin intención radica en esa condición. Una cosa es ¿qué le guarda o qué le espera a un pecador que deja crecer ese pecado en su corazón y su vida está envuelta en pecado? ¿Y qué le espera a ese pecador que sabe que es pecador, que de repente circunstancialmente hizo el pecado, cometió el pecado, pero que no es su modo de vida? Eso es vital, amados hermanos, para entender lo que el Padre nos quiere decir con esto. Y para poder descifrar aquello, pero ¿cómo vas a refugiar a un asesino? Aquel que mató. Y lo vamos a entender por una palabrita que es maravillosa. Dice sin intención, pero si casualmente sin enemistad lo empuja o lanza sobre él cualquier objeto sin premeditación
o bien sin verlo, hace caer sobre él alguna piedra por la que pueda causar la muerte y muere, no siendo su enemigo ni procurando su mal, entonces la asamblea juzgará entre el que ha herido y el vengador de la sangre según estas leyes. Así la asamblea librará al homicida de mano del vengador de la sangre y la asamblea hará que vuelva a su ciudad de refugio donde se había refugiado y allí habitará hasta la muerte del sumo sacerdote. A la broma, ¿y si no se muere? Si no que se muere. Entonces yo estoy destinado siempre a estar en la ciudad de refugio. No sé. Ay, hermano, no vaya a ir para el urólogo que el sumo sacerdote. ¿Verdad? ¿No me parece injusto? Entonces yo estoy sujeto a que el sumo sacerdote se muera para garantizar mi libertad. ¿Cómo voy a entender esto? No lo podemos entender sino a través del plan perfecto de nuestro Padre Celestial, porque la muerte de alguien que se llama Yeshua HaMashiach garantiza nuestra libertad. Eso es lo que está allí. Eso es lo que está allí. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Allí está la intención o la no intención. ¿Cómo podemos estar refugiados, cubiertos? Porque aquel que lo hizo con premeditación, con alevosía, porque tenía un proceso diferente a aquel que lo hizo finalmente, pero que fue un accidente que no es su forma de vida. Ese es sujeto de protección, de refugio. Y su condición de libertad, ¿sabe qué lo asegura? La muerte, la sangre derramada del Mesías, nuestro Mesías Yehoshua. Esa es la figura que está allí escondida. Sometimiento a la ordenanza. ¿Quiénes están sometidos a la ordenanza? Todos. Tanto el incrédulo, el que actuó con intencionalidad como el que lo hizo sin intención. Todos están sometidos a la ordenanza. Y si no, lea 35, 26 al 28, dice, pero si el homicida sale fuera del límite de su ciudad de refugio a donde se había refugiado, si el homicida siendo inocente dentro del punto de vista que lo hizo sin intención, aún así, si sale, y esto es importante que se sepa, de la protección del Padre, también es sujeto de muerte. ¿Lo vemos? Esto no lo podemos entender, amados hermanos, si no entendemos el plan perfecto de nuestro Padre a través del Mesías Yehoshua. Si nosotros, aún cometiendo aquel pecado sin intención, pero que no nos sujetamos a la norma del Padre, en cualquier momento podemos estar sujetos a condenación. Lo dice clarito. Pero si el homicida sale fuera del límite de su ciudad de refugio a donde se había refugiado y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del límite de su ciudad de refugio y el vengador de la sangre mata al homicida, no será culpable de sangre. Porque aquel desobedeció, aún actuando sin premeditación o alevosía. Pues aquel debió habitar en su ciudad de refugio hasta que hubiese muerto el sumo sacerdote. Ahora sí lo entendemos. Solo después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida podrá regresar a la tierra de su propiedad. ¿Y cuál es la tierra de nuestra propiedad? La Nueva Jerusalén. Y allí regresamos. Esa es la figura que está encerrada allí. Pero claro, nos metemos por los vericuetos, bajo los esquemas humanos, y tratamos de darle sentido a esto y no vamos a conseguir una respuesta. Si no, simplemente esto es una injusticia o simplemente no lo entiendo. 35:29. Estas cosas os serán por estatuto de juicio. Estatuto, son las reglas que el Padre coloca. En vuestras generaciones venideras. Entonces uno entiende cómo entonces estamos mal, porque aquí en Caimás no hay ninguna ciudad de refugio. No se trata de eso. Se trata de tener la visión del Padre en nuestro Mesías, dice, en vuestras generaciones venideras, en todos vuestros asentamientos. Con esto la Torá asienta un piso legal, espiritual, para Israel a la hora de que las cortes de justicia, Bedín, evitan situaciones o sentencias justas conforme a la Torá y no al criterio de los hombres. ¿Sabe lo que dice el 33 del capítulo 35? Aquí está la clave. No profanaréis la tierra en la cual estáis,
porque la sangre profana la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, excepto esa expiación lo cubre, excepto por la sangre del que la derramó. ¿Y quién derramó la sangre desde el punto de vista profético? Cumplimiento de la sombra, nuestro Mesías. Ese es el único que pueda resarcir el daño, que pueda limpiarnos esa condición para el Padre. Y por eso es que estos son los estatutos de juicio. ¿De cuál juicio? Viendo la parte profética del juicio, del último juicio. Esto es lo único que nos puede garantizar. ¿Y cuáles son esas ciudades de refugio en todo este tiempo antes de que la tierra vuelva a las promesas se cumplan en la tierra prometida? ¿Cuál es la garantía? Que nosotros sigamos en ese cobijo de refugio. Esa es la proyección que nosotros tenemos. Palabra de Yehoshua, desde el punto de esta versión del Código Real, pone la vara un poquito más, no sé si más baja o más alta, baja para pasar por debajo o alta para brincarla. Matitiao 5, 21, 24. Oíste que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Esto sí es para rascarse de la cabeza. Oh, está bien. Está bien, yo no voy a estar con una ametralladora, con un puñal matando gente por ahí. Eso está facilito. Porque no tengo carácter de asesino, tal, y yo no tengo gente a quien odie, No asesinarás, porque ha sido explicado que cualquiera que comete asesinato automáticamente será traído ante el tribunal de juicio. Dice el 22, pero os digo que esto significa algo más profundo. Que cualquiera que se llene de ira contra su hermano deberá ser traído al tribunal de justicia. ¿Se ha llenado usted de ira contra su hermano? Entonces aquí la cosa sí se pone complicada. Aquí la cosa sí es de dónde queda la ciudad de refugio. ¿Sí? Búscame el GPS, que la necesito. Dice, y cualquiera que lleno de ira avergüence a su hermano públicamente diciéndole, eres un imbécil y no sirves para nada, deberá ser traído a juicio ante el Sanedrín. ¿Dónde está la ciudad de refugio? Y cualquiera que le diga a su hermano, estúpido, desgraciado, automáticamente se hace culpable y merece ser echado al basurero de fuego. Por tanto, si al momento de estar frente al altar del templo entregando una ofrenda, te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, lo primero que debes hacer es dejar tu ofrenda delante del altar y salir corriendo e ir a tu hermano y reconciliarte con él, y entonces ve de nuevo y presenta tu ofrenda. Esto es las palabras del Padre. Por eso es que tenemos que extrapolar de alguna manera lo que está escrito en Números 35 y 36 y verlo con este esquema, y ahí vemos la necesidad urgente que tenemos de estas ciudades de refugio y del amparo protector del Padre. Reconocimiento. Los dirigentes de la tribu de Manasseh plantearon el problema de la tierra heredada por hijas tales como las de Zelofhad o Zelofehad. Si estas hijas se casaban con miembros de otras tribus, sus propiedades se perderían para su tribu original y pasarán a las nuevas tribus, alterando la repartición original de la tierra prometida. Llama la atención esto porque está en juego la herencia del Padre. La herencia del Padre. Y esto cuando vemos lo anterior, cuando dice, bueno, el sumo sacerdote muere, tú puedes entonces ir hacia la tierra que te pertenece. Eso está en juego. Y ya el precedente era muy claro, Bamidbar 26.2, donde está la ordenanza
a través del censo de la repartición, Bamidbar 26:51, todos los empadronados y de los hijos de Israel fueron 601.730, todo el ordenamiento para la repartición de todas esas tierras de forma equitativa. 26:53 dice, dijo Adonai, a esto se repartirá la tierra en heredad según el número de nombres. Es decir, el número es porque ya había una data, una información, por lo cual el Padre hizo práctico todas estas cosas. Entonces ya hay un precedente de lo que el Padre quiere hacer para que esto funcione de esa manera. Pero hay un problema. El 36:2.5 dice, y dijeron los líderes de la tribu de Menashe, a los cuales pertenecía el caso de estas mujeres, Adonai ordenó a mi Señor que reparta la tierra por lote a los hijos de Israel. Asimismo, mi Señor le fue ordenado por Adonai que diera la herencia de nuestro hermano Zelofhad a sus hijas. Pero si ellas se casaran con uno de otra tribu israelita, su heredad sería sustraída de la heredad de nuestros padres. Entonces el conflicto se presenta en esto. Porque no habían herederos varones sino estas mujeres, y había el problema de que si se casaban con otras de otras tribus, la tierra que por herencia habían sido de ellas o habían sido otorgadas para ellos, iba a pasar a otra tribu. ¿Cómo hacer? Así la heredad de la tribu a la que ellas pasen aumentará, y la que nos tocó a nosotros disminuirá. Y entonces se crea un desbalance de lo que se había participado en los versículos anteriores o de las ordenanzas anteriores. Y cuando llegue el jubileo para los hijos de Israel, su heredad sería añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, y su heredad vendría a sustraerse de la heredad de la tribu de nuestros padres, a los que originalmente les diste. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel por mandato de Adonai, diciendo, dicen bien los de la tribu de los hijos de Joseph, que son a las cuales pertenecen estas mujeres. Entonces eso es un reconocimiento. Tienen ustedes razón. Dice el 36:6, esto es lo que Adonai ha ordenado tocante a las hijas de Zelofhad, diciendo, ok, vamos a resolver esto con esto. Cásense con el que bien les parezca, pero dentro del perímetro. Deben casarse dentro de la familia de la tribu de su padre. ¿Por qué? Por razón de que la herencia permanezca intacta a quien se la otorgó el Padre originalmente. Entonces, en eso estriba la condición de la determinación, del reconocimiento de la heredad del Padre. Sí, el Padre es el primero que reconoce lo que Él ha prometido. Y si ha prometido una tierra para nosotros que fluye leche y miel, no nos las quita nadie. Excepto si nosotros mismos actuamos en contra de ello. Porque el primero que garantiza esa permanencia es nuestro Padre. Bamidbar 36:7 dice, para que no ande rodando la herencia de los hijos de Israel de tribu en tribu, sino que los hijos de Israel conserven cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Es una cuestión de pertenencia, y que bajo ninguna circunstancia debe ser sustraída, aún aquellos que están dentro de la misma promesa. Esto es serio. Esto es serio, porque esa adjudicación tiene el sello del Padre Celestial. Y Él lo cuida, Él lo cubre. 36:13, estos son los mandamientos y decretos que Adonai ordenó por medio de Moshe. Así termina el Sefer Bamidbar, diciendo, estos son los mandamientos y decretos que Adonai ordenó por medio de Moshe a los hijos de Israel en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Es un compendio de ordenanzas, de mandamientos, que se condensan, se circunscriben, ahora sí lo dije bien, en los 10 mandamientos, pero que son amplios y que tienen toda una ramificación hermosa para nuestro bien. Esas 3 advertencias de desprendimiento, de justicia y de reconocimiento dan a conocer, amados hermanos, las particularidades, el carácter del Padre,
de bondad, de autoridad y sobre todo de su verdad. El Padre es bondadoso, el Padre es autoridad y emite justicia, pero el Padre también da a conocer su verdad para que nosotros bajo esos lineamientos caminemos. Este es el aspecto con lo cual cierra este hermoso libro. Gilel 6:36 al 39 dice: sé misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Queremos actuar, que los pensamientos de Él sean nuestros pensamientos, que sus caminos sean nuestros caminos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Esto no está en la Torá. Esto está para complementar en los escritos apostólicos aquella verdad que está asomada, que está reflejada como sombra, particularmente en esta porción, pero que tiene mucho que ver. No juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no serás condenado, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Se acuerdan del principio? Yo recibo para dar. Medida buena, apretada, arremecida y rebosante os darán en vuestro regazo. Porque con la medida que medís seréis medidos. También les dijo por parábola: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No es cierto que ambos caerán en el hoyo. Y claro, se cumple otra vez lo que está en 55:8 de Isaías. Una vez más, si no cumplimos con eso, dice el pensamiento, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Adonai. Este es el modelo. Porque hacer lo que otros hacen y se ha normalizado no nos da garantía, sino de muerte. El modelo que tenemos que seguir es ese modelo. ¿Que es difícil? Sí, si nos estamos alejados del Padre. Porque el homicida le era difícil vivir. Estaba sujeto a condenación cuando se alejaba del refugio. Pero si estaba bajo el refugio de esas ciudades, que para nosotros es el refugio del Padre, se hace fácil para llegar a esa herencia y que se regrese a nosotros a través de la muerte del sumo sacerdote. Es la única garantía. Esa es una gran verdad. Entonces hoy, amados hermanos, en todo esto hay mucho que aprender, pero mucho que practicar, que obedecer, de responsabilidad y de compromiso. Hemos llegado al final del otro libro más, en este caso el Sefer Bamidbar. Y después de haber terminado un libro de la Torá, decimos: ¿qué tal si nos ponemos en pie? Y se quedan tranquilitos allí. Hazak, Hazak, venid Hazek. Sé fuerte, sé fuerte, seamos fortalecidos. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Padre. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden tomar asiento. Porque, ¿saben una cosa? No sé si me salgo de foco. ¿Estoy bien aquí? Ahora hay que... Sí, bien. ¿Saben una cosa? Yo hice una declaración al principio y estoy en deuda con ustedes porque les dije que iba a hacer otro anuncio, otra declaración al final. Y esto ha sido y va a ser de mucha bendición. Porque dentro de todas estas cosas es el Padre el que mantiene la unión. Es el Padre el que nos ha dado una figura magistral, tremendamente importante. Y que para nosotros debe revestir un modelo a seguir. Cuando muchos dentro del marco matrimonial están luchando para que eso pueda sobrevivir por problemas, por situaciones, tener espacios en donde se confirma, se ratifica ese amor que el Padre coloca en las familias y particularmente en matrimonios, es una bendición grande.
Yo quiero llamar a alguien que se pueda sentir movido por esta palabra para que pase aquí conmigo y diga algo, ofrezca algo en base a lo que pudiéramos tener. Y para eso me dan un micrófono también que no lo veo. ¿Quién será? Yo te aviso y segurito que va a estar en el marco de esta palabra. Entonces, yo hace tiempo hubo una persona en un momento de mucha alegría, bendición y gozo, en una noche estrellada con una luna de este tamaño, y que le dijimos, declara algo de amor, inspirado en esa luna preciosa. Y esa persona dijo en ese momento, oh mi amor, yo quiero una arepa del tamaño de esa luna. Oh, y hoy, hermano Eliezer, ese es el personaje, el culpable de todo esto. Ve acá. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, querida familia. Un segundito. Ok. En esta tarde yo voy a manifestar lo que el Señor nos ha entregado, nos ha dado, de esa paz, esa bendición, esa unión que nosotros debemos tener primeramente con nuestro Señor. Yo, así como mi hermano manifestó temprano, por esa conexión que él ha tenido con el Padre, esa sanidad, y que todos pueden tener esa sanidad también, tanto física como económica, como mental, cuando nos empezamos a conectar con el Padre directamente. Yo estoy viviendo en mí, personal, he sentido transformación de mis pensamientos que están dirigidos con lo que el Padre nos está indicando. Y eso me da a mí emoción. Por eso es que yo le pedí al hermano entrar a esta hora a decirle esto a ustedes por el compromiso que verdaderamente, primeramente tengo yo con mi Padre. Amén. Que cada día lo estoy reafirmando porque Él es el único que nos da a nosotros la fortaleza para hacer riqueza y para para la sanidad, para todo lo que nosotros necesitemos. Así es. Así que, hermano, de verdad, esta paracha de hoy fue espectacular. Se trata, en la mañana yo en mi casa dije unas palabras a la familia y comenzaste con esas palabras. Quiere decir que hay una conexión directa entre lo que verdaderamente amamos al Señor. Amén. Y por esa razón, para reafirmar mi compromiso con el Señor y con mi esposa, yo le pido a ella que pase aquí un momentico porque le tengo un... Por favor. Venga. Ahora sí usted se está poniendo bueno acá, no sé. Me está gustando eso. ¿A quién le está gustando eso? Yo le dije hace tiempo, y se lo sigo diciendo constantemente, pero bueno, sí. Todavía no te he dicho nada. Bueno, yo siempre le he estado diciendo, mi amor, verdaderamente te amo de verdad. Delante de nuestro Padre Celestial, amén, primeramente, y delante de todos ustedes que son mis hermanos. Amén. ¿Ok? Con la asamblea, como dice, con el pueblo, te lo digo. Y quiero reafirmar mi compromiso. Yo traje aquí un anillo. Hermano, eso no es un paquete de harina pan. Eso es un momento de resarcir aquellas palabras que dijo de la luna asociado a la arepa. Aquí ahora están. Sí vienen, la verdad. Aquí también los anillos. Está temblando. Que te prometí. Ahí está. Pues. Bueno, te ayudo con el micrófono. ¿Sí?
Vengan, pues, este es un momento. Qué bueno, miren, momentos como estos son irrepetibles, son o se deben replicar de verdad. Una bendición. Ahora el otro. El otro es el mío. Ahí está, pero que te lo ponga ella, ¿verdad? Ah, como parte de ese pacto precioso. Qué hermoso, amados. Qué hermoso. Ahí va. Qué hermoso. Esto reafirma más mi compromiso que tengo con el Padre Celestial y contigo, mi amor. De que, de verdad, aquella canción que yo canté medio tarareco ese año, y te lo vuelvo a decir, que los últimos años de mi vida te los voy a dedicar a ti especialmente con amor. ¿Ok? Para cuidarte, atenderte y que seas feliz. ¿Ok? Amén. Bueno, gracias familia por todo y que el Señor lo siga bendiciendo. Ay, hermano, cuánto me alegro por eso. De verdad. No saben lo feliz que hace. Bueno, hermano. Más el tofu, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, amado. Porque de verdad son cosas que no tienen ni palabras para poder transmitir eso que de forma, si se puede decir, espontánea, sella toda esta culminación de este libro. Y qué mejor forma de hacerlo sino a través de todo esto. Así que, hermano, sí, claro. Que ha sido tan tremendo. Le voy a pedir también a Moreda Tiel que esté por allí porque vamos a estar, no se vayan muy lejos, para estar orando por todo esto que ha sucedido y por todas las cosas que están por suceder. Él lo anuncia, ¿no? Shalom. Shabbat Shalom, familia, bendiciones. Dándole gracias al Señor por toda esta palabra y dándole muchas gracias al Señor porque son más milagros los que el Eterno hace, son más momentos especiales en familia. Hermana Rivka, Okay. Sí. por favor, puede venir aquí al frente y su familia, bueno, en oración desde ahí también. Por favor. Incluimos a las parejas. El combo completo. Sí. Sí, hermano, por aquí. favor. Sí. Qué hermosa fotografía esta. ¿Ah? Amén. Con el favor del Eterno, martes 5 de mayo. El martes que viene tenemos entonces a nuestra amada hermana, a esa operación puesto en manos del Eterno. El Señor es el que hace los milagros en todos los sentidos, que nunca se nos olvide eso. Y sea lo que pase, siempre es buscar la voluntad del Señor y sabemos que su voluntad es perfecta. Qué bueno que vino también el hermano Eliezer con la palabra que vamos a declarar, que es para todos. En Josué, un fragmento rápido ahí: esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No te lo estoy ordenando yo, esfuérzate pues y sé valiente. No te intimides ni desmayes, porque Adonai tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Amén. Acabamos de declarar: Hazak, Benit, Haset. Esfuérzate y sé muy fortalecido. Juntos seamos fortalecidos. Amén. Y hermana Rivka, la segunda canción, y recíbalo de Adonai: tú eres mi refugio. Sí. Me guardarás de la angustia. Me rodearás con cánticos de liberación. Oramos a ti, oh Adonai, en este momento y aquí con nuestros padres espirituales y con el Roe Nahum que nos está viendo en el mismo sentir. Oh Adonai, declarando tu santa palabra, mi Señor. Aquí con el hermano Eliezer, su esposa, estamos hablando de ese pacto matrimonial siendo cada vez más y más reafirmado. Y con nosotros, mi Señor, que tenemos que ver ese pacto matrimonial contigo, que podamos reafirmarlo cada vez más y más. Y con nuestra amada hermana Rivka, en el caso de salud, igualmente. Todos los que necesitamos refuá Shelema, te pedimos, mi Señor, en el nombre de Yehoshua HaMashiach, que por sus heridas fuimos sanados.
Isaías 53, 4 y 5. Lo declaramos, Señor, con fe. Cuando llegó esa persona y le dijo a Yehoshua, Señor, si quieres, ya estamos claros que no le dijo si puedes. Claro que sé que puedes, Señor. Nosotros sabemos que tú puedes eso y mucho más. Que se haga tu voluntad, oh Adonai, en la vida de tu hija Rivka. Te lo pedimos, mi Señor, que esa operación direccionada por ti salga excelente, así como todos los testimonios que está contando nuestro Morey Yedael, y por lo cual te pedimos que lo sigas sanando en todo. Por mi esposa, por nuestro amado Rubén Nahum, el hermano Yohanan, y así cada uno de los que estamos acá. Hermana Noemí Peña, todos que podamos agarrar esta palabra y esforzarnos y ser valientes en hacer tu voluntad. El tema de agradecimiento, que seamos agradecidos a ti pese lo que pese, que seamos nosotros garantes, Señor, de poder guardar tu palabra, mi Señor, y tú vas a hacer tu voluntad. Ese martes 5 de mayo, nosotros en oración, un día antes, la construcción de muros, lunes en la noche, otra vez todos juntos en oración. Señor, te lo pedimos, Adonai, te lo suplicamos, que se haga tu voluntad, mi Señor. Tú eres el único que hace los milagros en una operación y se abre a una persona, una cirugía y ya no tiene nada. ¿Qué pasó aquí? Tú hiciste un milagro, mi Señor, pero no te ponemos órdenes. No, Señor, te clamamos a ti, mi Señor. Jeremías 33:3, y tú vas a responder y nos vas a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Aquí está toda esta bella familia, mi Señor. Todos estos hijos que son tuyos, mi Señor. Todos nosotros somos tuyos. Te lo suplicamos, oh Adonai. Derrama de tu refuaje, Shelema. Por las llagas de Yehoshua HaMashiach somos sanados, somos curados. Te lo pedimos, mi Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Te pedimos, Señor, en tu amor y tu misericordia, que se haga tu voluntad sobre la vida de tu hija, tu sierva, Rivka, y de toda esta familia, que sea cada vez más fortalecida en ti, mi Señor. Que esto que está pasando ahorita, que vamos a pasarlo todos juntos para poder hacer aliá, subir otro peldaño, otro escalón, y vamos a llegar juntos hasta la venida de nuestro Mesías Yehoshua con la fe fortalecida en ti, mi Señor. Porque todas estas pruebas son para fortalecer nuestra fe, y cuando estemos pasando por diversas pruebas, tengamos gozo. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos gozo en medio de cualquier circunstancia, y que la gente en el mundo diga, ¿qué tienen estos? Están locos. En medio de cualquier situación, lo que tienen es gozo y paz. Claro, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Yo sé que mi Redentor vive. Entonces confiemos en Adonai, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El que dice y hace, que habla y cumple. Para Él nada es imposible. Que nunca se nos olvide eso. Este matrimonio, casi 40 años o por ahí, ¿cualquier número? 43. Bendito el Eterno. Solamente el Señor lo logra. Para el mundo es imposible. Morey Yedael puede llegar hasta los 100 años. Lo que el Eterno diga. Para el Señor es imposible. Morey Atiel sano, y que el Señor lo mantenga cada vez más sano. Nuestro Rubén Nahum, la mejoría que ha ido dando. Para el Señor nada es imposible. Pero no le pongamos traba al Señor. Confiemos en Adonai y estemos activos, despiertos, con ese vigor que el Señor da, porque el Señor honra a quien le honra. Hagamos la parte que nos toca y el Señor hace lo demás, el Señor respalda, pero no nos cerremos. Hermana Rivka, confiando en Adonai, todo va a salir bien, todo está listo, ya todo está hablado ya. El Señor lo ha decretado, todo está bien, pero nosotros tenemos que confiar y descansar en Él. Amén, amén, amén. Que así sea. En el nombre de nuestro querido y amado Maestro, Yehoshua HaMashiach, en quien tenemos esa redención, bendición y vida eterna. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom. Bueno. Bueno, ahí está entonces el esquema para la próxima Parashá. Vamos a estar de estreno, Parashá 44 de Varim, en su primera parte. Y como siempre, pendiente en todas estas semanas por las lecturas que nos van a corresponder a cada uno de nosotros. Shabbat Shalom y buen provecho. Bendiciones para todos.